Pues entonces, son 6:06. Listo, vámonos entonces. Hola, hola, buenas tardes con todos. ¿Qué tal? Con el día sábado de la hora del lonchecito. Hoy día tenemos dos charlas aparentemente. Una, que el doctor Ruiz nos ha pedido unos minutos para dar algunos puntos de lo que fue la charla anterior del Artisan. Y la segunda charla son las complicaciones del lente de contacto. En cuestión del Artisan es importante que el doctor insista porque esto ha sido un ejercicio para lo que se nos va a venir en el trabajo futuro cuando presentemos casos clínicos, en la cual no solamente vamos a presentar, sino que vamos a intentar sacar conclusiones, como lo están haciendo las niñas ahora de primer año con las charlas. Vamos a tratar de sacar conclusiones de cada charla, que sea lo más básico para todos y de repente lo más frecuente, y después vamos a poner un poco de énfasis en lo que puede haber un poco de duda o controversias. ¿Ok? Así que bienvenido, doctor Ruiz, tiene la palabra. Gato, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Es básicamente... espera, ¿dónde está? Oh, espera, un ratito, que no. No sé. ¿Se ve en pantalla? No. Sí, ¿Se Sí, ve? sí, se ve. sí, Jorge. Ya. Ya. Solamente era para comentarles, no sé si recuerdan, la semana pasada que se presentó un caso clínico de una paciente que tenía implantado un lente Artisan o Verisize, puede ser cualquiera de los nombres, Artisan o Verisize, en realidad es la misma, es igualito el lente, sino que fueron dos hermanos y uno se quedó con el nombre Verisize y uno con el nombre de Artisan. Este era el paciente, como estuvo inicialmente antes de la operación, que fue en el 2009. Recuerden que tenía ya 12 años de operado y vino por un trauma ocular de 5 días de evolución. Y la controversia fue entre retirar o recolocar el lente, ¿no? Pero tenía mucho edema corneal, entonces no se podía recolocar el lente en ese momento, ¿no? Ya pasó más o menos 10 días de la operación y se le pidió y se hizo un recuento. Este es un recuento que se ha hecho, el actual, del día 11, ¿no? De hace 2 días. Miren el número de células. Este no es un recuento exacto ahorita, ¿no? Esto va a variar con el tiempo. Por el trauma agudo, se van a recomodar las células, todo, pero esto igual, esto es una imagen de cómo estaba en teoría previamente a la cirugía última, porque después esto va probablemente disminuir un poco más. Pero tenía 2.179. Ella entró con 2.816 células hace 12 años. Tuvo una pérdida de 22% en 12 años, ¿no? El ojo izquierdo, que no tuvo trauma ocular, entró con 3.000 y ahora tiene 2.400. Tiene una pérdida de 17%, ¿no? En realidad, no hay mucha diferencia entre un y ojo, ¿no? Entre un ojo y otro ojo. A pesar que este ojo tuvo un trauma ocular bueno, pero eso se va a ver más adelante, como le digo, porque se van a retribuir las células y cada 2 o 3 meses debe bajar un poco las células. Pero lo que voy es que si este paciente hubiera tenido menos edema y hubiera estado, se podría haber hecho una microscopía especular, este paciente la indicación no era la explantación, sino era la recolocación o reinserción de la áptica usada, ¿no? Recuerden, estos son los criterios de explantación con respecto al número de células endoteliales, ¿no? Porque hay criterios otros inflamatorios, catarata, glaucoma, hay otros criterios de explantación. Pero criterios de explantación, de acuerdo al número de células endoteliales, si el paciente en cualquier momento de que usted le toma una microscopía especular y tiene menos de 1.500, es un criterio de explantación. Si tiene una pérdida de células endoteliales del 30% de la inicial, ¿no? Este tiene 22%, o sea, no cumple. O si un año se da una pérdida de un año a otro año 10% en una sola toma, ¿no? O sea, son criterios de implantación para pacientes que son sido sometidos a Artisan, ¿no? Entonces, eso es lo más que queríamos demostrar, que este paciente, al final, si es que se podía haber hecho una microscopía, pero no por el edema no se dejaba hacer, y el tramo ocular le estaba suelto, era mucho riesgo esperar o tratar de colocarlo porque se podía dañar más en el endotelio. La indicación estaba en teoría bien en ese momento,
pero viendo retrospectivamente, este paciente, si es que se hubiera dado, se podría haber puesto, se podría, si había visualización en ese momento, se debió haber reimplantado el lente, ¿no? Eso era lo que quería comentar. No sé si alguien quiere comentar algo más, o si quedó en claro lo que le quería comentarles. No sé, Lucho, o Sí, Pepe, o Gladys, que también está ahí, porque Gladys también lo vio la primera vez. Gladys y Lucho fueron los que lo vieron, ¿no? sí, me parece muy bueno lo que acabas de decir, Jorge, es muy bueno. Ok, entonces tenemos que ir viendo, como les he dicho al comienzo, tener ideas de cómo va a ser nuestro trabajo o cómo nos podemos acercar el trabajo de uno de otro. No nos podemos alejar mucho de hacer algo ante una misma situación, ¿no? Es bueno eso, nos indica que de repente la posibilidad de desinflamar primero, esperar un poquito si baja el edema y ahí tomar la decisión. Pero eso cuesta, ¿no? Aprender, tener experiencia, enfrentar situaciones, cuesta mucho. No aprendemos de la noche a la mañana, no tenemos guías precisas de la noche a la mañana. Entonces, es muy bueno, de verdad, Jorge, te felicito y te agradezco también que hayas presentado eso para que podamos tener un comportamiento después, como le digo, que va a ser la manera de trabajar. Pensamos, ya estamos armando el curso, esperamos que esté pronto listo entre nosotros, lo vamos a compartir los de córnea y vamos a ver a quienes invitamos, unos a favor, otros en contra desde algunos puntos, etcétera, etcétera. Vamos a hacerlo un poco práctico con todo lo que hay, ¿ok? Entonces está muy bien, de verdad está muy bien. Y lo otro es que así tengamos ideas diferentes, no nos quita la necesidad de aprender a hacerlo, a hacer determinadas cosas, porque si todos supiéramos implantar o reimplantar un artisan, de repente también hubiese habido la oportunidad de pensar si esperamos o no, ¿ok? Y tener la oportunidad de mantener equipos o pinzas precisas en el hospital para hacerlos, ¿no? De repente yo me comprometo porque tuve la suerte que Waldo Loaiza nos regaló la pinza de soporte y tengo un par de agujitas que se pueden usar para la reimplantación, que la puedo dejar en el hospital, pero vamos a insistir de repente con la única casa comercial que ahorita tiene Artisan, de las de siempre, que nos obsequie un lente para poder ponerlo y sacarlo en el ojo chancho y que todos tengan la oportunidad de hacerlo y tener una idea en común para completar las cosas. ¿Ok? Jorgito, ¿algo más? Sí, para que quede claro, yo no estoy en desacuerdo de lo que se hizo la vez pasada, sino que ahora con que ya tenemos todos los datos, estamos viendo retrospectiva. Estuvo bien lo que se actuó esa vez, pero como usted dice, de repente en unos casos podemos esperar un poco más, que se inflame y tomar una microscopía y tomar una decisión, de repente, ¿no? Que podría ser lo más correcto para el paciente, ¿no? Pero Esta vez estuvo bien. en este Claro, caso, sí. disculpen, quería comentar algo chiquito nomás. Sí, una opción pues sí era esperar un poco a ver si desinflamaba, si el edema bajaba, pero estamos hablando que tenía edema corneal y presión alta, o sea, los dos. Y nosotros, el lente ya estaba suelto totalmente en cámara anterior. Entonces, si hacíamos que no toque a la córnea, iba a tocar el iris. Y posiblemente sea un mecanismo por lo cual la presión también estaba alta. O sea, esperar un poco más en este paciente yo creo que sí hubiera sido bastante complicado, porque ya el paciente prácticamente se ha operado se le cayó, si no me equivoco, en un viernes en la noche y se le operó el lunes. O sea, ya más o menos fue 2 días que se esperó y con tratamiento y el edema, la presión bajó, pero el edema seguía, no disminuyó. Por más que se le insistió también en la posición y todo, pero no disminuyó. Esperar más
yo creo que es un poco, hubiera sido un poco complicado. De repente que no estuviera tan suelto, ¿no? Aunque sea, a veces algunos están ahí un poquito ahí colgados por una fibra, pero este estaba bien suelto y encima la presión alta, ¿no? Esperar un poco, no sé. Ahorita es fácil decirlo porque, como dices, ya tenemos todos los datos, pero en ese momento es una decisión difícil. Sin embargo, pues lo que presentas es lo ideal, ¿no? Si hubiéramos tenido todos los datos, pero en este momento de la emergencia, yo sigo pensando que la extracción también hubiera sido, y esperar un poco más, yo creo que no hubiera sido tan bueno. Qué bueno, ya tenemos, o sea, yo creo que la presentación de caso logró lo que queríamos en el departamento, que se estimulen eso. Yo creo esto, yo creo lo otro, yo pienso así, yo pienso así. Eso lo que queremos, no estemos sentaditos escuchando nada más y a veces eh, soñando de repente en otras cosas. Queremos que se escuche, se hable, se opine, y ya no solamente en esto, sino ustedes saben, el cuerpo médico lo necesita, la institución lo necesita, el país lo necesita, que hablemos ya, que hablemos, que pongamos nuestras opiniones, sean a favor, sean en contra, pero hablemos para sacar conclusiones de algo mejor. ¿Ok? Gracias Gladys, gracias Jorge, y ahí estamos. ¿Ok? Se cumplió, yo creo, la meta de ese caso clínico y nos podemos sentir contentos de eso. ¿Ok? Gracias Jorgito. Gracias, gracias. Sí, gracias, doctor. Estamos soñando con la vacuna, debe ser por eso, seguro, doctor. Listo, muy bien. Entonces Estamos pasamos. inspirados, inspirados. Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Gracias, Gladys. Gracias, gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Entonces para hoy día tenemos también la charla, como hemos quedado en el departamento, así como hemos visto este caso, queremos que los residentes vayan planteando temas, qué es lo que ven todos los días o constantemente en emergencia o en las consultas que han tenido. Y uno de los casos es las complicaciones que puede tener el uso de lentes de contacto. En la experiencia, yo he visto paciente que se puso lente de contacto estético un día y al día siguiente estaba con una úlcera total de la córnea. ¿Okay? Entonces, esta charla que la va a presentar Guillermo Ricardo, Corazón de León, Alarcón, ¿no? No es Corazón de León. Que también nos estimule a lo que se da. Y gracias, Pedrito, por haber aceptado acompañarlo a Ricardo. Adelante. ¿Se me escucha ahí, doctor? Sí. Ya, perfecto. Ya, muy buenas tardes a todos. El tema que voy a hablar esta tarde-noche es acerca de las complicaciones relacionadas al uso de lentes de contacto, para lo cual he tenido el agrado de contar con el apoyo del doctor Minami y como moderador con el doctor Mesías. Bueno, voy a comenzar hablando de los lentes de contacto. ¿Qué son los lentes de contacto? Los lentes de contacto son unos dispositivos transparentes que son de diferentes materiales. Generalmente estos se utilizan para corregir errores de refracción, tales como miopía, hipermetropía, astigmatismo. Existen dos tipos de lentes, ¿no? Son los más comunes, como son los rígidos y los blandos. Cada uno tiene características particulares que bien lo explicaron hace algunas semanas, en las cuales se tiene que los más frecuentes en cuanto a los rígidos son los de gas permeable y los blandos, que tienen diferentes características y ventajas. Las principales ventajas de los lentes rígidos de gas permeable son que nos van a dar una mayor claridad de visión y una también visión más nítida. También nos permiten corregir astigmatismos, que pueden ir de astigmatismos leves
astigmatismos de alto grado, incluso nos permiten corregir astigmatismos irregulares. En cuanto a los lentes blandos, tenemos que hay diferentes tipos de lentes blandos y de diferentes materiales también. Hay los que son de uso diario. Estos son aquellos que se utilizan durante el día y se tienen que retirar durante la noche. Dentro de estos de uso diario, actualmente está habiendo los lentes que son los desechables, en los cuales se utiliza un par de lentes de contacto y se desechan al mismo día, y al día siguiente se tiene que utilizar otro par. Se ha determinado pues que el uso de lentes desechables disminuye los costos en cuanto al uso de sustancias conservantes, de preservantes. Y también va a disminuir como consiguiente las reacciones alérgicas a este tipo de conservantes que más adelante los voy a comentar. Los de uso prolongado son aquellos en los cuales se puede utilizar durante la noche cuando uno está durmiendo, pero generalmente pues se recomienda que se retire una vez por semana, pero actualmente los oftalmólogos no lo están recomendando tanto debido a que presentan complicaciones como infecciones, presentan un mayor riesgo de complicaciones incluso que pueden llegar a ser severas. También existen los lentes tóricos, los lentes de colores y los lentes decorativos que se utilizan, ¿no?, en las fiestas de Halloween para cambiar los colores de los ojos. Con respecto, ¿no?, voy a hablar un poco de cómo es la fisiología, ¿no?, de la córnea, ¿no? La córnea capta el oxígeno directamente del medio ambiente, ¿no? Lo realiza a través de una difusión directa. Sin embargo, los lentes de contacto van a tener una característica fundamental, que es la permeabilidad, ¿no? Este término de DECA se refiere a un término que nos referimos para ver la permeabilidad del oxígeno en el lente de contacto, ¿no? El D nos quiere decir la difusión del oxígeno, y el K es una constante de solubilidad, ¿no?, que nos van a dar la característica de permeabilidad, ¿no? Como se puede apreciar en la imagen, ¿no?, el oxígeno es captado directamente de la córnea, y este oxígeno va a ir mezclado con la película lagrimal, y al ser captado también se va a eliminar el CO2 tanto por el estroma y el epitelio. Sin embargo, cuando nosotros nos colocamos un lente de contacto, este lente de contacto actúa como una barrera que va a disminuir la disponibilidad del oxígeno, lo cual va a ocasionar condiciones de hipoxia en la córnea. Y esta condición de hipoxia, si se mantiene durante largo tiempo, por periodos prolongados, sobre todo en estos lentes que son de acción prolongada, van a traer consecuencias en el tejido epitelial, como más adelante lo voy a detallar. Y este término del DK sobre L, ¿no?, nos hace referencia a la transmisibilidad del oxígeno, ¿no? Esto depende también del material y también depende del grosor del lente, ¿no? Este L nos indica el espesor del lente. En cuanto a las complicaciones ya asociadas directamente al uso del lente de contacto, voy a hablar acerca de la epidemiología, ¿no? Se dice pues que en los Estados Unidos el 40.9 millones de usuarios de lentes de contacto. De estos, un tercio ha sufrido complicaciones por el uso de estos, que ha llevado a la consulta para que pues, puedan ser manejados, ¿no? En este estudio realizado o publicado el año 2011, se demuestra la prevalencia de las complicaciones relacionadas al uso de lentes de contacto en un centro terciario de oftalmología en la India. En este estudio fue una revisión retrospectiva donde se revisaron 1.255 historias clínicas de pacientes que habían acudido a este centro durante los años 2001 al 2004. Hubieron criterios de inclusión y criterios de exclusión. Dentro de los criterios de inclusión estaban pues, que los pacientes tendrían que ser mayor de 18 años, debían tener problemas refractivos o también queratoconio. Y en cuanto a los criterios de exclusión, se tenía que aquellos pacientes que habían sido sometidos a cirugías corneales, como cirugía con láser, o incluso pacientes que habían sido sometidos a queratoplastías, habían sido eliminados de este estudio. Por lo cual
que eran 923 pacientes. De estos 923 pacientes, 190 tuvieron complicaciones, lo cual representó un 20.58% en la prevalencia de las complicaciones debido al uso de lentes de contacto. ¿No? Acá se puede apreciar el número de complicaciones, ¿no? Por lentes rígidos, lentes blandos y el piggyback, ¿no? Contact lens, en las cuales la principal complicación se dio por los lentes de contacto blandos, ¿no? Fueron 544 las personas que utilizaban lentes de contacto blando, y estos 544, 136 desarrollaron complicaciones, lo cual representó el 71.5% de los casos. Luego, también se presentaron complicaciones en los lentes de contacto rígidos. De 374 usuarios, solo 53 realizaron complicaciones, lo cual representó el 28% de las complicaciones. En cuanto a la prevalencia, se determinó que la conjuntivitis papilar debido al lente de contacto fue la complicación más común del análisis. Como se puede ver, hubieron 59 casos, de los cuales 45 se debieron al uso de lentes de contacto blando. Y en el análisis esto representó el 31.05% de las complicaciones que se presentaron. Como segunda complicación se dio la neovascularización corneal. Fueron 37 casos que se presentaron. Nuevamente, como vemos, el uso de lentes de contacto blando fueron los que ocasionaron mayor cantidad de casos. Y esto representó el 19.48% de las complicaciones. Y como tercera complicación más frecuente, se dio la queratitis punteada superficial, ¿no? Con 32 casos, los cuales representaron el 16.86%. Y como se describió anteriormente, todos estos casos fueron dados en mayor cantidad en comparación con los lentes rígidos. También se dieron otras complicaciones, tales como la queratitis infiltrativa, y también se dieron otras complicaciones como las queratitis microbianas, ¿no? Que se dieron 8 casos y 12 casos en la queratitis infiltrativa. Las alteraciones, bueno, generalmente las complicaciones al uso de contacto, por el uso de contacto son mínimas, ¿no? Casi no traducen unas manifestaciones clínicas. Sin embargo, hay alteraciones que es necesario poder describirlas, ¿no? No necesariamente son unas complicaciones, sino son alteraciones que se van a ver en las diferentes capas de la córnea, tanto el epitelio como el estroma y a nivel endotelial. Acá vemos en esta imagen las diferentes capas de la córnea. Vemos el epitelio con su membrana de Bowman, el estroma, la membrana de Senet y el endotelio. Y también, como habían hablado hace unos días, de la capa de Dua, ¿no? Que es una capa predsemética. Entonces van a haber alteraciones que se van a dar a nivel del epitelio debido al uso de lentes de contacto sin necesariamente llegar a ser una complicación, ¿no? Sino que se van a dar cambios con el uso de lentes de contacto a través del tiempo. Evidentemente, como el epitelio es el que está en contacto íntimo con los lentes de contacto, es el que mayor cantidad de cambios va a sufrir. Dentro de estos cambios están el adelgazamiento, va a haber el edema epitelial, va a haber una reducción de la división celular, ¿no? También se van a formar microquistes que se van a poder evidenciar en la lámpara de hendidura, y también las bolas de mucina, que lo vamos a poder evidenciar también en la lámpara y con tinción de fluoresceína. Dentro de las alteraciones que se van a dar a nivel del estroma, va a haber una disminución de la densidad de queratocitos y también va a haber edema estromal. Y a nivel endotelial va a haber cambios, ¿no? en la estructura, en la forma de las células endoteliales, ¿no? Como sabemos, las células endoteliales tienen una forma, sin embargo, estas van a ser alteradas debido al uso de los lentes de contacto. Y también se va a ver una reducción de la densidad de estas células endoteliales conforme uno va usando los lentes de contacto a través del tiempo.
Entonces, vamos a hablar acerca de las alteraciones que se van a dar en el epitelio corneal. El primero, pues, es el adelgazamiento epitelial, ¿no? Las causas generalmente se van a dar por hipoxia, como ya había mencionado anteriormente. El lente de contacto va a actuar como una barrera que va a disminuir la disponibilidad del oxígeno en la córnea. Entonces, esto también, el lente de contacto que va a estar directamente en contacto con la córnea va a producir la inhibición de la mitosis, lo cual va a ocasionar un aumento en la exfoliación y una disminución de la reproducción celular, ¿no? Justamente por eso es que esta epitelio corneal va a verse adelgazado, porque va a ser mayor el aumento de la exfoliación que la producción de nuevas células epiteliales. Estos cambios también se van a dar por la presión que va a ser ejercida por la lente de contacto y también por una falta del aporte nutricional que vendría a ser dado por la película lagrimal, ¿no? Al haber un cuerpo extraño, un lente de contacto encima de la córnea, va a disminuir la nutrición que normalmente debería darle la película lagrimal a la córnea, ¿no? Vemos que en condiciones de hipoxia va a comenzar a ejercer mecanismos inflamatorios, los cuales van a comenzar la producción del ácido láctico y se va a generar también la formación del ácido carbónico. Todos estos cambios, conforme va pasando el tiempo, van a ocasionar diferentes alteraciones como una disminución del adelgazamiento del espesor del epitelio. Hay varios estudios en los cuales dicen pues, que el espesor epitelial central va a disminuir entre un 10 y un 6%, ¿no? Otros estudios también dicen, concuerdan que va a haber una disminución del epitelio central, pero va a ser de un 5 a un 3%, como se puede apreciar acá en la imagen. Otra alteración que se va a dar a nivel del epitelio también va a ser el edema epitelial, en la cual también van a haber tres mecanismos que están directamente relacionados con este edema, ¿no? El primer mecanismo es la hipoxia, como habíamos comentado, ¿no? Generalmente esta hipoxia va a estar dado por los lentes de contacto que tienen disminución de la permeabilidad al oxígeno. Asimismo, también existen, ¿no? Entre las células epiteliales existen unas zonas, ¿no? Que son de líquidos, que son las zonas occludens, y que debido a una pérdida traumática de estas células, este líquido va a disminuir y va a comenzar a haber una reinyección entre célula y célula, lo cual pues va a generar que se forme este edema, que clínicamente va a ser visible, ¿no? Al corte con la lámpara de hendidura, ¿no? Y también otro mecanismo por el cual se produce el edema va a ser la exposición a un medio hipotónico, ¿no? Acá se puede apreciar el edema epitelial, ¿no? Y va a haber un aumento del espesor. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, aumentar la oxigenación corneal y mejorar también la adaptación para minimizar la interacción física entre el lente de contacto y la córnea, ¿no? Se tiene que retirar los lentes de contacto para que esta córnea también pueda ser oxigenada. Otras alteraciones que se dan en el epitelio son los microquistes, ¿no? Se dice que estos microquistes es el principal indicador de un estrés metabólico, ¿no? Esto se va a dar también por hipoxia y se cree pues que estos microquistes se forman debido a la acumulación de sustancias en la parte extracelular que van a ir desde de las células basales, van a ir por el estroma y van a tener una traducción como pequeñas burbujas esféricas, ¿no? Que al llegar a la superficie, estas pueden reventarse, ¿no? Generalmente, estos microquistes van a darse entre la tercera y las 24 semanas de uso de los lentes de contacto. Y tienen la característica, pues, que pueden verse tanto en la zona central como en las zonas paracentrales. Tienen un diámetro de 15 y 50 micrómetros de diámetro. Y bueno, si en caso nosotros evaluamos a un paciente usuario de lente de contacto y vemos estos microquistes, es un indicador de que está habiendo un estrés metabólico. Por lo cual, pues se tiene que retirar los lentes, ¿no? Aumentar la oxigenación corneal mediante el retiro de los lentes de contacto. Otras alteraciones son las bolas de mucina, ¿no? Las bolas de mucina que, como podemos apreciar acá en la imagen, ¿no? En la lámpara de hendidura,
y en tinción con fluoresceína vamos a ver pues como unas bolitas que se forman, y esto generalmente la causa va a ser por la presión del párpado sobre la lente de contacto cuando éste está cerrado. Y también esta mucina se va a formar pues en la película lagrimal y se va a adherir al epitelio, ¿no? Y van a formar unas indentaciones que van a poder ser visibles en la lámpara de hendidura. Generalmente esta bola de mucina no requiere tratamiento, ¿no? Pero pues es un indicador de que está habiendo una alteración por el uso de lente de contacto. Ahora vamos a ver las alteraciones a nivel del estroma. No, a nivel del estroma, el más característico es el edema, ¿no? Como podemos apreciar acá en la imagen, ¿no? Este es el estroma. Sin embargo, las fibras de colágeno del estroma van a ser diferentes, no en todo el espesor estromal va a ser igual, sino que en el tercio anterior las fibras de colágeno van a demostrar unos entrelazamientos y también van a tener una forma más desorganizada, ¿no? Sin embargo, en los 2/3 posteriores del estroma se evidencia pues que hay una distribución paralela y mucho más ordenada de las fibras de colágeno, motivo por los cuales se dice pues que la parte anterior del estroma es mucho más susceptible a realizar edemas, a formar edemas, a formar diversas alteraciones, ¿no? En la parte anterior. Este es el que resulta más afectado, como se puede apreciar también acá en la imagen. En cuanto a las alteraciones que se van a dar en el endotelio, bueno, van a ver el polimeratismo, el pleomorfismo, ¿no? Este es, por ejemplo, a la microscopía electrónica vemos cómo tienen las células endoteliales, como son de forma hexagonal. Sin embargo, acá en este paciente que ha sido usuario de lente de contacto, vemos cómo se ha alterado el tamaño de estas células que normalmente deberían, ¿no?, ser de estas características, y vemos que acá están totalmente agrandadas, ¿no? Aunque actualmente no se conoce cuál es la disfunción que ocasionaría este tipo de alteración a nivel de las células endoteliales, pues todavía pues está en estudio ver cuáles son lo que puede ocasionar a nivel funcional, ¿no? Se altera el tamaño y además también se va a alterar la forma, ¿no? Como se puede apreciar en la imagen, no van a tener esa característica hexagonal, sino van a tener una característica pentagonal o diversos tipos de formas que se alteran. Bueno, ya hablando más directamente acerca de las complicaciones asociadas al uso de lente de contacto, vamos a ver que los podemos dividir en 3 grupos, ¿no? Estas son ya no son alteraciones, sino ya más que todo ya son complicaciones. Las relacionadas, las tóxicas, alérgicas y mecánicas, que son las relacionadas a las soluciones, ¿no?, que se utilizan para conservar los lentes de contacto, o incluso que están en los estuches de portadores de lente de contacto. La conjuntivitis papilar gigante, que como habíamos mencionado en los estudios, en el estudio de la India, es la complicación más frecuente, ¿no?, seguida de la neovascularización y seguida pues también de la queratitis. Acá también se va a ver la queratoconjuntivitis límbica superior, ¿no? En cuanto a los problemas metabólicos, habíamos mencionado la hipoxia y el edema corneal, las neovascularizaciones, la deficiencia también de células progenitoras límbicas, las abrasiones, que bueno, es muy común verlos también en la emergencia, ¿no? Y en cuanto a los procesos inflamatorios e infecciosos, vamos a ver pues también que va a haber una queratitis microbiana, una queratitis fúngica y una queratitis por acantameba, dentro de las cuales la más frecuente va a ser la queratitis, ¿no?, bacteriana. Vamos a detallar más adelante acerca de estas complicaciones. Entonces vamos a comenzar hablando acerca de las reacciones alérgicas o las reacciones tóxicas, ¿no?, producto de las soluciones, ¿no? Como vemos en el mercado, vemos una gran cantidad de sustancias que son conservantes, desinfectantes, ¿no?, para tanto como para lente. Muchas veces las personas tienen unas reacciones alérgicas, ¿no?, una reacción de hipersensibilidad a las sustancias, ¿no?, o también a la exposición del antígeno, ¿no? Hay también incluso algunas soluciones que son en base a agua oxigenada, ¿no? Entonces, generalmente estos pacientes van a venir a la consulta por hiperemia conjuntival, van a ver
va a haber una irritación, va a haber lagrimeo, va a haber todas las características que tengan que ver con un proceso inflamatorio, ¿no? Y generalmente el paciente va a comenzar a manifestar molestias al momento de colocarse la lente de contacto con estas soluciones, ¿no? Sin embargo, lo más característico es que los pacientes, después de haber utilizado los lentes de contacto que los colocan en estas soluciones, ¿no? Como se puede ver acá en la imagen, un mes antes del inicio de síntomas, generalmente se va un mes de uso de estas sustancias, después del mes se va a comenzar a apreciar los síntomas, ¿no? Acá en esta imagen se puede ver, ¿no? como esta es una reacción tóxica, ¿no? En la cual acá se ve, pues, ¿no? Con la luz de cobalto, como tienen un punteado y como también se observa, ¿no? Un patrón a nivel de toda la córnea, ¿no? Esto nos indica, pues, que esta es una reacción tóxica a las sustancias que pueden ser, ¿no? Los conservantes, los desinfectantes, ¿no? El cloruro de benzalconio. También se ha encontrado en algunos pacientes unas reacciones que pueden ser mucho más graves que solamente un punteado en la córnea. Y son muy parecidas a lo que es el síndrome de la queratopatía tóxica central. Este síndrome de la queratopatía tóxica central va a estar caracterizada por un adelgazamiento corneal, lo cual va a conllevar cambios hipermetrópicos, y también se va a formar un haze estromal, ¿no? Que generalmente son los mad cracks. Acá se puede apreciar un adelgazamiento del epitelio y el epitelio corneal, y en un aumento vamos a ver cómo se van a formar estas mad cracks, que son como unas resequedades en forma de, ¿no? Resequedades en forma de barro. En cuanto al tratamiento, el tratamiento, pues, es la eliminación de los productos causales, ¿no? Eliminación, identificar cuáles realmente los productos que le están ocasionando este tipo de reacciones. Y también es importante utilizar soluciones que no tengan conservantes, ¿no? Y si en caso estas reacciones llegaran a ser muy molestosas, o realmente son de un poco más de gravedad, se puede utilizar corticoides locales. En cuanto a las reacciones mecánicas, ¿no? Se puede generar, pues, una conjuntivitis papilar gigante, ¿no? Como habíamos mencionado en diversos estudios, las complicaciones más frecuentes, es la complicación más frecuente por el uso de lente de contacto, ¿no? Esto generalmente se dice, pues, que va a estar asociado a una irritación mecánica más una estimulación inmunitaria, ¿no? Dentro de los factores que van a estar asociados a la formación de estas papilas, de esta conjuntivitis papilar, que antes se llamaba conjuntivitis papilar relacionada al lente de contacto, ¿no? Están el tiempo de empleo de los lentes de contacto, está la higiene, están también los antecedentes de atopía del paciente, ¿no? Si el paciente ha tenido antecedentes de asma, alergias, entonces va a ser un factor también asociado a la formación de estas papilas. Si incluso ha tenido alergia ambiental, también es mucho más probable que presente este tipo de reacciones, ¿no? ¿Cómo se puede apreciar acá en la imagen? ¿No? Generalmente las papilas pueden tener formas muy pequeñas de 0.3, incluso llegar a ser muy grandes, hasta de 2 milímetros de diámetro, ¿no? Vemos cómo a la tinción con fluoresceína se va a formar como un empedrado, se va a formar este empedrado, y se ve como las papilas son de gran tamaño. Los pacientes que tienen este tipo de conjuntivitis van a acudir a la consulta con prurito, van a referir también sensación de cuerpo extraño, y al evertir el párpado nos vamos a dar cuenta de este signo que es característico de los usuarios de lente de contacto. Entonces, si nosotros vemos, es importante preguntar a los pacientes el uso de lente de contacto. En cuanto al tratamiento de esta conjuntivitis papilar gigante, lo principal es eliminar el estímulo durante aproximadamente 2 a 4 semanas. Luego también se puede utilizar estabilizadores de mastocitos, también se pueden dar periodos cortos de corticosteroides locales, e incluso también se puede llegar a utilizar inmunomoduladores como el tacrolimus.
Bueno, esto también es otro tipo de keratoconjuntivitis límbica superior, ¿no? Esto se va a caracterizar por hiperemia, se va a caracterizar porque también va a haber una reacción papilar, va a haber también un panus, ¿no? en la córnea superior y en la región límbica, y el epitelio también se va a tornar irregular, ¿no? Generalmente esta keratoconjuntivitis límbica superior pues tiene características similares a la keratoconjuntivitis de Theodore, ¿no? Que hace unas cuantas semanas también hablé de eso. Sin embargo, pues comparten las mismas características. Sin embargo, la keratoconjuntivitis de Theodore, pues generalmente su tratamiento es el uso de lentes, ¿no? Vamos a ver hiperemia más tinción con fluoresceína. Los pacientes van a acudir a la consulta con lagrimeo, escozor, sensación de cuerpo extraño y de intolerancia al lente de contacto, ¿no? Generalmente esta keratoconjuntivitis límbica superior puede estar dado tanto por los conservantes, como ya habíamos mencionado anteriormente, y también se puede dar por problemas de adaptación, ¿no? Como sabemos, pues, la adaptación más frecuente de los lentes de contacto rígidos de gas permeable es la alineación apical, ¿no? En la cual esta alineación apical se va a ver que la parte superior del lente de contacto va a estar en contacto con el párpado superior. Entonces esto va a generar esta reacción, ¿no? en la parte del limbo y en la córnea superior, ¿no? En cuanto al tratamiento, lo principal es la interrupción del uso del lente de contacto. Se tiene que lubricar bien, ¿no? Utilizar diferentes lágrimas artificiales, e incluso si las molestias llegaran a ser mucho, se puede realizar la oclusión de los puntos lagrimales para mejorar la lubricación en este ojito, ¿no? Como habíamos mencionado anteriormente, también hay, ¿no? ya complicaciones debido a la hipoxia, ¿no? Un lente de contacto va a disminuir la disponibilidad de oxígeno a la córnea, entonces pues esto va a producir cambios inflamatorios, va a haber mayor acumulación de ácido láctico, mayor acumulación de CO2 y ácido carbónico, entonces esto se va a formar el edema, ¿no? Como se puede apreciar también acá en las imágenes, ¿no? Se van a formar. En cuanto a la neovascularización corneal, que en los estudios que habíamos mencionado se encontraba como en el segundo lugar, esto también se va a deber va a estar debido a la hipoxia crónica, lo cual va a aumentar, ¿no? el ácido láctico y el dióxido de carbono, y esto va a generar, ¿no? los factores de crecimiento endotelial, y también va a generar mediadores inflamatorios del ácido araquidónico, ¿no? y de los factores inflamatorios 1-alfa. Esta neovascularización va a ser típico de los lentes de hidrogel que tienen baja permeabilidad al oxígeno. Vamos a ver acá en la imagen cómo se aprecia la neovascularización, ¿no? Debido a que se van a formar factores angiogénicos, como lo habíamos mencionado acá, ¿no? Y la hipoxia. Incluso estos vasos están generalmente a nivel superficial, pero si estos vasos comienzan a entrar directamente en la córnea, en el estroma corneal, pueden ocasionar incluso exudados lipídicos, pueden generar incluso hemorragias intracorneales, ¿no? Entonces, es muy importante conocer, ¿no? los antecedentes del uso del lente de contacto para poder brindar un tratamiento, ¿no? Se ha dicho pues que el tratamiento principal, ¿no? es con corticoides locales para poder bajar la inflamación, ¿no? Incluso también hay terapias, ¿no? con antiangiogénicos que también pueden ayudar a disminuir la neovascularización a nivel de la córnea. Otra de las complicaciones son la deficiencia de las células progenitoras límbicas, ¿no? Generalmente esto va a estar desencadenado por el uso de lente de contacto que van a generar una cicatrización y vascularización corneal difusa, ¿no? Sin embargo, el 71.4% de estos pacientes van a estar asintomáticos, ¿no? En la exploración con la lámpara hendidura, lo que se va a apreciar es la epiteliopatía en remolino. También va a haber una conjuntivalización de la córnea. También va a haber ausencias de las empalizadas de Bock. Y generalmente va a haber una tinción tardía con la fluoresceína. El tratamiento de estas células progenitoras límbicas
va a ser el retiro del uso de lentes de contacto, va a ser una buena hidratación, el uso de buenas lágrimas artificiales, puede haber también corticosteroides locales, se puede utilizar la ciclosporina, la vitamina A, incluso la doxicilina. Si en caso el tratamiento médico no logra mejorar esta deficiencia de células progenitoras, se puede también realizar un tratamiento quirúrgico, como la resección del epitelio conjuntivalizado. También se puede hacer un trasplante de membrana amniótica o incluso un autoinjerto límbico, ¿no? Bueno, en cuanto a los fenómenos inflamatorios corneales, el 70% de estos fenómenos inflamatorios corneales va a estar relacionado al biofilm que se va a formar tanto en los lentes de contacto, ¿no?, en la superficie de los lentes de contacto, como en el biofilm que se puede también adherir a los estuches, ¿no?, como se puede apreciar acá en la imagen, ¿no? Otras causas de estos fenómenos inflamatorios pueden ser también la hipoxia, los residuos también retrolenticulares o incluso los inmunocomplejos estafilocócicos. En caso de los factores de riesgo de estos fenómenos inflamatorios, generalmente van a ser el uso nocturno de lentes de contacto, mayores días de empleo, una deficiente higiene manual, también está relacionado el uso de tabaco y también la inexperiencia en cuanto al uso de lentes de contacto, ¿no? Un estudio realizado en el hospital de Moorfields, en la cual estaba comparando los lentes desechables diarias con los lentes de hidrogel de silicona. Este estudio encontró pues que estos lentes desechables diarias disminuían las reacciones tóxicas, disminuían la complicación, la principal complicación, que es la conjuntivitis papilar, y también disminuían los trastornos metabólicos como la neovascularización. Pero sin embargo, estos lentes desechables diarios aumentaban las queratitis estériles y también las complicaciones probablemente de origen mecánico. Sin embargo, los hidrogeles de silicona tienen una buena permeabilidad al oxígeno, por lo cual las reacciones hipóxicas casi eran nulas. Sin embargo, también había un riesgo de aumentar la queratitis estéril, también habían problemas mecánicos que incluso podían pues llegar a generar complicaciones, pero que no eran ulcerosas, ¿no? En conclusión, este estudio realizado en este hospital dijo que ni los lentes de contacto desechables ni los lentes de hidrogel de silicona van a disminuir los riesgos de episodios agudos no ulcerosos, ¿no? Si bien estos no ocasionan lesiones ulcerosas, pues, no disminuye el riesgo de que puedan tener lesiones que generalmente van a ser fastidiosas, van a ser molestosas y que al paciente le van a ocasionar un disconfort por el uso de estos lentes. Y bueno, en cuanto a las complicaciones como una queratitis microbiana relacionada al uso del lente de contacto, en este estudio, en esta revisión publicada en el año 2016, se evidencia que los que más producían este tipo de queratitis microbiana eran las bacterias, ¿no? Después los hongos y luego los protozoos, ¿no? En cuanto al tipo de lente de contacto que producía mayor cantidad de complicaciones, estaban los lentes de contacto blandos, ¿no? Estaban los lentes, generalmente los lentes de uso diario, incluso los lentes de uso prolongado son los que ocasionaban más complicaciones que los usos lentes de contacto de uso diario, ¿no? Hasta 10 veces más complicaciones producían los de uso prolongado. Y en cuanto a los materiales utilizados por estos lentes de contacto, los que más producían complicaciones eran los de hidrogel de silicona, ¿no? Sin embargo, los lentes de gas permeable no producían muchas alteraciones, como se ha evidenciado pues, en otros estudios publicados, ¿no?, por Forrister y colaboradores, en las cuales pues, no determinaron pues, que las complicaciones estaban mucho más asociadas a los lentes de contactos blandos que a los lentes rígidos de gas permeable. Y en cuanto a la etiología, como habíamos mencionado, los bacterianos se constituyen la primera causa de queratitis microbiana, y en este estudio se encontró que los gram negativos, como las pseudomonas, eran los que producían mayor cantidad de queratitis, ¿no?, con un 19 a un 73.5% de los casos. Luego venían los
Staphylococcus coalasa negativos, ¿no? Con un 16.8 a un 49%, ¿no? Luego de eso venían las queratitis fúngicas, entre las cuales destacaban los filamentosos, entre los cuales el Fusarium llegó a ser el más frecuente, con un 51 a un 68% de los casos. Y los protozoos, como la Cantamea, producían pues un 38 a un 66% de los casos, o sea, un 0.9 a 4% de todos los casos, ¿no? Entonces, en cuanto a las complicaciones infecciosas, la principal complicación es la queratitis microbiana, ¿no? Generalmente el principal factor de riesgo de esto es el uso de lente de contacto en un 65%, ¿no? Stapleton realizó un estudio mediante el cual se comunicó que había una incidencia mayor, ¿no?, de queratitis microbiana por el uso de lentes de contacto de hidrogel de silicona, ¿no? Sin embargo, aquellos que usaban los lentes de contacto desechables, había una disminución en la queratitis microbiana. Esta queratitis solía ser menos grave y también había menor riesgo de un deterioro de la visión que pues, podría incluso llevarnos a ceguera. Sin embargo, otro estudio publicado por Lee y colaboradores determinaron que las bacterias gram positivas eran las que abundaban más y las bacterias gram negativas eran las que producían más reacciones virulentas. En cuanto a los factores de riesgo, estaban el uso nocturno o el uso prolongado de los lentes de contacto. También habían malas conductas de higiene, una mala desinfección, aquellos pacientes que también tenían problemas de tabaquismo, una clase socioeconómica baja y un lavado de manos deficiente. Estos eran los principales factores de riesgo por los cuales se producía la queratitis microbiana. Y dentro de las principales etiologías, ¿no?, como habíamos mencionado anteriormente, pues estaban la pseudomonas, los hongos, el acantameba y la nocardia, ¿no? Entonces, entre los síntomas y signos, ¿no?, en los pacientes que tienen un dolor continuo, a pesar de haberse retirado lente de contacto, se puede pensar en que tienen una queratitis infecciosa, ¿no? Van a presentar fotoalodinia. Fotoalodinia es un dolor a un estímulo que generalmente no debería ocasionar dolor, ¿no?, como por ejemplo la luz. Va a haber exudado purulento, pueden venir con hiperemia, ¿no? En cuanto al diagnóstico, si viene un paciente a la consulta con estos síntomas, lo que se tiene que hacer es un raspado, un cultivo y una tinción gram, ¿no? Se tiene que realizar tanto en el lente de contacto como en su estuche, no se tiene que estudiar. Y para poder recién iniciar el tratamiento, entre los cuales se utiliza antibióticos de amplio espectro como la tobramicina, la vancomicina y las quinolonas, ¿no? El uso de corticosteroides es muy controversial, ¿no? En cuanto a las complicaciones microbianas, se tiene pues que se puede utilizar en queratitis microbianas que no están ocasionadas por nocardia. Sin embargo, pues el diagnóstico es un poco difícil, ya pues que estos pueden, pues, de acuerdo a las características, se pueden confundir con otras etiologías, ¿no? Y estos corticosteroides, en caso se determina que es ocasionada por virus de herpes, fúngicas y acantameba, estos corticoides están contraindicados. No deberían usarse corticoides en este tipo de queratitis, ¿no? En cuanto a la queratitis fúngica, generalmente es una causa infrecuente de queratitis por lente de contacto. No pueden estar asociados a cualquier tipo de lente de contacto, ¿no? Pueden ser los blandos de hidrogel de silicona, pueden ser los de uso diario e incluso hasta los de uso desechables, ¿no? Y generalmente la queratitis fúngica va a estar dado por agentes no filamentosos y los filamentosos, ¿no? De los cuales, dentro de los no filamentosos, el que ocasiona mayores molestias es la cándida, y dentro de los filamentosos es el aspergillus. Los pacientes van a acudir a la consulta con una pérdida de la visión, va a haber hiperemia y generalmente el dolor va a ser muy intenso, ¿no? Va a haber también, generalmente los que están ocasionados por cándida van a ser de características más localizadas, va a haber un defecto epitelial que también va a cubrir un infiltrado. En cuanto a aquellas queratitis, ¿no?, por lente de contacto que están ocasionadas por los filamentosos, estos van a tener un aspecto más plumoso, van a tener un defecto epitelial claro
generalmente pueden tener una leve reacción en cámara anterior, que puede ser también leve o grave, o incluso también puede venir con hipopio. Estos tipos de queratitis, ¿no?, por hongos son muy difíciles de diagnosticar, y el tratamiento es un tratamiento largo, ¿no?, ya que como tienen una evolución lenta se puede confundir con muchas cosas, ¿no? Es por eso que es importante realizar un cultivo y una tinción gramo, ¿no? En esta imagen se puede apreciar, ¿no?, las lesiones que son ocasionadas por una queratitis, ¿no? Estas queratitis fúngicas van a estar ligadas a los lentes de contacto blandos, ¿no? Y sin embargo, pues ha habido opciones en las cuales pues las fluoroquinolonas también pueden ser utilizadas en este tipo de etiologías, debido a que potencian la respuesta inmune innata, ¿no? El Mycotic Ulcer Treatment Trial determinó pues que la natamicina local era superior al voriconazol local, ¿no?, en cuanto al tratamiento de esta queratitis fúngica. Y bueno, llegamos pues a la queratitis por acantameba, ¿no? Estas, como se había dicho en charlas pues anteriores, esta es la gran devoradora, ¿no?, en las cuales esta acantameba se puede confundir con todo, ¿no? Esta acantameba generalmente es un protozoo de agua dulce, ¿no?, que se van a dar generalmente personas que están con lente de contacto y se bañan pues en las lagunas, ¿no?, generalmente en las aguas de agua dulce. En cuanto a los factores de riesgo de esta queratitis por acantameba, son las medidas higiénicas deficientes, incluso el hecho de lavar los lentes de contacto con el agua de grifo, utilizar soluciones salinas, nadar en agua dulce, están relacionadas con el factor de riesgo para generar esta queratitis por acantameba, ¿no? En cuanto al uso del agua oxigenada, pues este es un poco controversial, debido a que hay estudios que dicen pues que el agua oxigenada es el mejor agente para poder realizar una desinfección adecuada de los lentes de contacto. Sin embargo, acá el uso de agentes en base a agua oxigenada está considerado como un factor de riesgo para desarrollar acantameba. Entonces, generalmente el 80% de infecciones por acantameba se van a poder evitar si en caso se tiene un sistema oportuno desinfectante, ¿no? Un oportuno sistema desinfectante. En cuanto a los diagnósticos, ¿no?, esto puede confundirse con todo. Puede confundirse con una queratitis fúngica, bacteriana o herpética, ¿no? Es por eso que se hace difícil su diagnóstico y difícil iniciar el tratamiento, ¿no? Acá en la imagen pues se puede apreciar una queratoneuritis radial, ¿no?, que generalmente va a ser un infiltrado que se va a dar a nivel de los nervios que están en la córnea, ¿no? Esto también va a ser muy característico de esta infección por queratitis por acantameba, ¿no? Y el tratamiento generalmente de esta queratitis por acantameba va a consistir en isotionato de propilamida, ¿no?, al 0.1%. Es por eso que la FDA publicó unas recomendaciones para evitar este tipo de complicaciones en los usuarios de lente de contacto, ¿no? El primer consejo que dio la FDA fue que los pacientes que deseen tener un uso de lente de contacto deberían tener una prescripción médica, ¿no? E incluso para aquellas personas pues, que en Halloween se disfrazan, ¿no?, cambian de colores, es necesario también tener una prescripción médica para evitar este tipo de complicaciones. No, hay que tener bastante cuidado al momento de realizar compras en línea, ya que en primer lugar no se tiene una evaluación del paciente, y aparte pues no se sabe qué material te pueden estar vendiendo, por lo cual pues es una de las indicaciones, y hay que tener bastante cuidado para poder realizar una compra de lentes de contacto. Como segundo consejo, evitar exponerse a cualquier agua usando los lentes de contacto, ¿no? Evitar exponerse al agua de las lagunas, al agua del océano, incluso al agua del grifo, ¿no? Como hemos visto, esto está relacionado con queratitis, ¿no?, por acantameba, que tiene consecuencias devastadoras para la córnea y como consecuente a la visión. Generalmente las soluciones
tienen que ser, no tienen que estar vencidas, tienen que usar soluciones que se puedan cambiar. E incluso pues ha habido estudios en los cuales las soluciones polivalentes, ¿no? A pesar de estar aprobadas por la FDA, se ha determinado pues que estas soluciones pueden llegar a ocasionar complicaciones como una queratitis microbiana, ¿no? Y como ya he mencionado antes, las soluciones que están en base al agua oxigenada, entonces son las mejores para poder realizar una adecuada limpieza de los lentes de contacto. ¿No? Nunca poner los lentes de contacto en la boca, ni echarle saliva al momento de colocarse los lentes de contacto. Siempre utilizar y descartar pues, los lentes de contacto, ¿no? Nunca quedarse dormidos con los lentes de contacto puestos, porque esto también puede generar queratitis y complicaciones. Como tip número 7, ¿no? Si en caso una persona comienza a tener disconfort, comienza a tener un lagrimeo inusual, secreciones o una sensibilidad a la luz o enrojecimiento, inmediatamente retirar los lentes de contacto y colocarse sus lentes aéreos, ¿no? Y es importante que el paciente, usuario de lente de contacto, acuda a la consulta y lleve su lente de contacto y también su estuche para poder realizarle estudios. Y así tener un diagnóstico mucho más oportuno y darle tratamiento para disminuir las consecuencias en el ojo. Entonces, como conclusiones, a pesar de pues, que las características de seguridad de los lentes de contacto actualmente son excelentes, siempre va a haber un riesgo de que los portadores tengan, ¿no? un mayor riesgo aumentado de sufrir complicaciones, como las que he mencionado anteriormente. Es importante también tener una selección adecuada de los lentes de contacto y también dar educación a los pacientes acerca de las medidas higiénicas para disminuir la incidencia de estas complicaciones. Es importante también que haya un seguimiento periódico por la parte de un profesional, que generalmente es el oftalmólogo, para la prevención tanto primaria como secundaria. Es necesario tener también políticas de salud pública para frenar, ¿no? el uso del lente de contacto sin supervisión, ¿no? Generalmente acá en Perú pues hay bastante esto, ¿no? En las cuales las ópticas te venden lente de contacto y estos no son supervisados. Generalmente los pacientes que ya acuden a la consulta son porque ya tienen algún tipo de molestias e incluso pues tienen complicaciones que ya han afectado o ya han comprometido la estructura corneal. En cuanto al, en caso de una complicación, es importante un diagnóstico temprano y oportuno para poder disminuir las complicaciones y tener una buena respuesta visual. Muchas gracias, eso era la presentación que tenía. Muchas gracias, Ricardo. Buenas noches con todos. A ver, ¿me ven? ¿Se escucha? Sí. Sí, doctor. Okay, perfecto. Bueno, sí, para todos los que nos toca la parte de adaptar lentes de contacto, nosotros cuando atendemos al paciente que desea utilizar lentes de contacto, tenemos que hacer énfasis en unas cosas importantes, ¿no? Es que el paciente tiene que entender que el lente de contacto, sea cual fuese, gas permeable o blandos, es un cuerpo extraño, ¿no? Como hemos visto y nos has explicado muy bien, Ricardo, la fisiopatología, los cambios que hay en el epitelio, en el estroma y en el endotelio, el ojo es el que se tiene que adaptar al lente de contacto y no el lente de contacto al ojo, ¿no? Entonces, así como es un cuerpo extraño, un lente de contacto bien utilizado puede ser tu gran amigo, pero si lo usas mal, puede ser tu peor enemigo. ¿Y en qué consta la amistad? Es en la higiene, ¿no? La higiene se refiere, como hemos visto, al buen lavado de manos, al buen lavado de los estuches, a la higiene en el cuarto donde nos colocamos los lentes de contacto. Al paciente se le indica que se tiene que cortar las uñas de los dedos índices del índice y del pulgar, ¿no? El lavado de los estuches, como les hemos comentado. Cuando nosotros vamos a colocar el lente blando,
nos hemos dado cuenta de que en los estudios hay un montón, la mayoría de las complicaciones residen en los lentes blandos. ¿Por qué? Porque cuando uno se coloca el lente blando, lo siente como húmedo, mojadito, y dice, ay, qué bien se siente esto, y se olvida. Incluso hay gente que duerme con los lentes de contacto y no les molesta. Y eso es peligroso, porque cuando recién se retira el lente de contacto, ahí empieza, si ha habido una alteración ya en epitelio o estroma, ahí empieza a molestar. Pero el uso del lente de contacto como que le confiere una capa, una malla protectora en el cual disminuye las molestias, ¿no? Y es por eso que la mayoría de las complicaciones existen con los lentes blandos. En cambio, el uso de los lentes gas permeables, basta que te entre una partícula de tierra, te hace lagrimear, y ese lagrimeo te empieza a fastidiar y te obliga a retirarte el lente de contacto. Entonces se aconseja al paciente, retíratelo y lávalo de nuevo, y luego te lo vuelves a poner. Y generalmente no pasa nada más, ¿no? Entonces por eso el lente de gas permeable fastidia al inicio, pero al final es el más que te avisa cuando va a molestar, cuando va a haber alguna complicación, ¿no? Es nuestro deber de oftalmólogos enseñar a nuestros pacientes a colocarse y a sacar los lentes de contacto y explicarles todo lo que hemos comentado, ¿no? Al inicio con los lentes gas permeables no se usa directamente todo el día, sino de a pocos. Primero 1 hora, al día siguiente 1 hora, 2 horas, al siguiente día 3 horas, y así poco a poco ir aumentando hasta que ya haya una tolerancia. La higiene habíamos hablado también, no ser solamente como es lavado, sino también se refiere al tiempo de uso. El tiempo de uso anteriormente lo utilizaban todo el día, incluso dormían con ellos, ¿no? Como mencionó muy bien Ricardo, el uso de los lentes prolongados, mucha gente empezó a utilizarlo mucho tiempo y ahí empezaban las molestias, los problemas. Pero se aconseja utilizarlo el tiempo de necesario, el que va a utilizar. El lente lo utilizamos para ver mejor, para mejorar nuestra calidad visual, y es para eso lo que sirve, ¿no? Una vez que no lo necesitamos, es mejor retirar para que el ojo descanse y vuelva a tomar fuerzas para un nuevo día. Igual, ¿no? Nosotros acaso cuando nos vamos a acostar no nos dormimos con zapatos, igual nos sacamos los lentes de contacto. ¿Por qué? Porque para dormir, para soñar no necesitamos ver bien, ¿no? Como una de las estos que decía la FDA, ¿no? Si el lente empieza a fastidiar, retíratelo, ¿no? Inmediatamente, y hay que, si sigue fastidiando a pesar de que nos hemos retirado, avisar o ir al oftalmólogo a una cita. Dentro de la selección de los pacientes también es importante colocar o dar los lentes de contacto a los pacientes que están motivados a utilizarlos. No es bueno nosotros insistir en colocarles un lente de contacto. Lo importante es que el paciente te lo pida y ver que sí está motivado. Obviamente ahí en la anamnesis vamos a ir viendo cómo está el paciente, si el paciente es ansioso, si el paciente es psiquiátrico. Entonces mejor a ellos no colocarlos. Luego el otro grupo es en qué edad le damos el lente de contacto, ¿no? Generalmente es bueno darle en personas que ya son independientes, que son responsables de sus actos, ¿no? Y hasta qué edad, hasta la edad que se pueda, pero hay que tener mucho cuidado en niños, ¿por qué? Porque el uso, quién va a colocarle y sacar los lentes de contacto a los niños son los padres, y son los padres que tienen que estar detrás de los niños, ¿no? Obviamente si le ponemos al niño y se pierde y se va al parque y esto, aumentamos los riesgos de infección o complicaciones, ¿no? Los mayores también, los adultos mayores que ya no tienen esa facilidad con los dedos y han perdido ya la manera de colocarse, ya empiezan los temblores y todo, también hay que tener mucho cuidado con ellos, ¿no? Entonces, luego, al hacer el examen clínico, es importante determinar que el ojo no tenga ojo seco, que el ojo no tenga una blefaritis crónica, una blefaritis posterior, una disfunción de glándulas de meibomio, la rosácea, ¿no? Incluso hay personas que lo colocan teniendo el paciente pterígeos, ¿no? Alteraciones de los párpados como el
tropium, ¿no? Todos esos son factores que hacen de que aumente las complicaciones en nuestros pacientes. Entonces, nosotros tenemos que ser más proactivos, tenemos que tratar de ver la manera de evitar de que nuestros pacientes tengan más complicaciones, ¿no? Obviamente en emergencia vamos a recibir pacientes de todo el mundo, entonces tenemos que también saber lo del otro, pero nosotros como que vamos a adaptar lentes de contacto al ser cuerpos extraños, tenemos que tener mucho cuidado y prever. ¿Y cómo se prevé? Como bien lo dijeron ahí en la charla, era educando al paciente, ¿no? Luego, las complicaciones que da el lente de contacto, muy bien lo dijo Ricardo, teníamos los problemas de los líquidos de limpieza y del mantenimiento. En este tema quería comentarles, ¿no? Cuando los pacientes, pongamos, que usan lentes blandos, colocan su lente de contacto en su estuche, ese líquido que está ahí en el estuche lo tienen que cambiar periódicamente, cada 4 días, ¿no? No más. ¿Por qué? Porque si lo mantienen ahí el estuche, el lente con ese líquido, cuando uno se coloca el lente de contacto es tóxico y produce una desepitelización, ¿no? Corneal, y el paciente se queja y la visión les disminuye, la luz le molesta y todo lo que sabemos cuando vienen con una desepitelización corneal, ¿no? Y es tóxico, es por la toxicidad, ¿no? Luego habló muy bien de las complicaciones a nivel del ocular y sus anexos, y eso está muy bien con toda su fisiopatología, pero quería también hablar acerca de que hay complicaciones también por el material y la confección de los lentes de contacto, ¿no? A veces son muy frágiles, a veces el DK no es muy alto. Antes existían los lentes duros, actualmente felizmente ya no existen, pero los lentes duros no tenían tenían un DK bien bajo, menos de 5%, ¿no? Luego existían o existen también los lentes de Saturno, en el cual el centro es rígido y en la periferia es blanda. Entonces, constantemente o rápidamente se empiezan a romper la parte blanda, y el paciente cuando se coloca un lente blando y es que está lacerado o dañado al borde, es intolerable, o sea, le molesta demasiado, el ojo se pone rojo, entonces, ¿qué está pasando? Y ahí sí molesta cuando está alterado la estructura del lente de contacto, ¿no? Igual los lentes de contacto se ensucian, hay depósitos, estos depósitos también son de proteínas o de lípidos, y estos cuando se colocan van a hacer que el paciente lo intolere, y se van a venir y van a decir qué está pasando, y obviamente son las proteínas o los lípidos que producen su propia lágrima que se han impregnado en el lente de contacto, y eso está haciendo a manera de cuerpo extraño y fastidiando. Y son estas depósitos los que van a hacer también formar parte de la fisiopatología de la conjuntivitis papilar gigante, ¿no? Porque es un cuadro alérgico. Después, la manipulación del lente de contacto también es importante saber, porque si pongámonos el lente blando, nosotros tenemos que hacer suavemente el lavado del lente de contacto, pero hay gente que lo hace fuerte, entonces como que el lente cambia su estructura, va alterando su forma, y cuando se lo coloca ya varía ya su calidad visual que tenía antes, ¿no? O ya lo intolera o se mueve más. Entonces eso es importante también tener en cuenta. Luego, la otra forma de complicación, ¿no? Es la alteración en la adaptación. No podemos, acordémonos de que los lentes de contacto es una alternativa más para poder mejorar nuestra calidad visual, pero a veces nos quedan con una corrección deficiente, ¿no? Entonces, ¿qué pasó, no? Entonces, por eso es importante a todos los que van a entrar al mundo de la adaptación de lente de contacto, al menos en gas permeables, tener una caja un set de prueba para poder nosotros, cuando hacemos la adaptación y la prueba de lente de contacto, ver qué tanto el paciente tolera el lente de contacto primero y qué tanto se mueve en el ojo el lente de contacto y qué tanto mejora su calidad visual. Porque si es que nosotros así sacamos y al cálculo y el paciente no está y no tenemos el set de prueba y le colocamos un lente, el lente puede estar muy ajustado, el lente puede estar muy flojo, y todo eso también traen como consecuencia alteraciones y alteran porque lastiman más su
superficie ocular, ¿no? Entonces eso aumenta las complicaciones, aumenta todos los efectos adversos de los lentes de contacto. Algunos que se ponen también el lente de contacto como que fastidia. El paciente tiene que adaptarse al lente de contacto, por eso les decía que había un periodo de adaptación de 1 hora, 2 horas, 3 horas, poco a poco aumentando, porque al final es la sensación, ¿no? Se tiene que ir acostumbrando. Y obviamente cuando mucho molesta la sensación de cuerpo extraño, se quedan con los ojos abiertos y disminuye el parpadeo, y al disminuir el parpadeo como que también es peligroso porque nos va a traer como consecuencia una serie de complicaciones. Luego, hay un tema de que pacientes usuarios ya de lentes de contacto que han estado desde muy jóvenes usando lentes de contacto, tengo un número ya de pacientes en los cuales antes con sus lentes de contacto gas permeables estaban muy contentos y estaban viendo perfectos. Y estos casos eran más, yo utilizo más los gas permeables en los pacientes con queratocono. Y estos pacientes veían muy bien, pero en un control ya, cuando ya empezaron ya más o menos a los 25 años por ahí, uno de ellos me dijo, doctor, ya no veo tan bien como antes. Antes veía perfecto. Entonces le probé y no mejoraba. Llegaba a 20-100, 20-70. Dije, qué raro, ¿no? Pero si antes estabas en 20-20. Y sobre el lente de contacto, ya con la sobrerefracción, le agregué un cilindro y mejoraba 20-30, 20-25. Dice, uy, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué sucede? Que eso es un astigmatismo residual. Afloró el astigmatismo lenticular y eso también les molesta, ¿no? Y eso va generando fastidio al paciente, ¿no? Luego, también hay mucha gente que tenemos que enseñarle cómo hacer el mantenimiento de los lentes de contacto, porque mucha gente no sabe hacerlo y lo hace muy lo mete como dijo en los tips del FDA. Hay mucha gente que se le mete los lentes de contacto a la boca y con eso luego se lo coloca, ¿no? Entonces, luego el tema, para que ustedes sepan cómo se ve o cómo siente o percibe el paciente el edema en la córnea, cuando es leve, el paciente cuando se pone los lentes de contacto y sale en la noche empieza a ver los halos a nivel, como unas aureolas a nivel de los focos del alumbrado público, entonces se ve como si fueran aureolas y eso es la parte del edema, ¿no? Entonces, cuando haya alguna complicación en esto, hay que ir viendo. Lo primero hay que estar pensando cuál es la causa, qué tipo de complicación hay, ¿no? Y obviamente la respuesta de nosotros como personas, de nuestra córnea ante un lente de contacto, al final el lente de contacto es un cuerpo extraño, ¿no? Entonces retirándolo va a mejorar muchas cosas también, ¿no? Bueno, ¿alguna pregunta, Luchito? ¿No? Sí, gracias Pedrito, gracias Ricardo. Ha puesto el doctor Muro que el doctor Alarcón se ha quedado sin internet, no sé si ya lo recuperó. Ya estás ahí, muy bien. Ricardo, antes que se me pase, a la hora que has presentado la clasificación de los hongos, has puesto no filamentosos a la cándida, ¿no? La cándida está dentro de las levaduras. ¿Ok? Entonces hay que corregir tu diapositiva donde has puesto cándida debajo de las no filamentosos y los filamentosos es otra clasificación, los septados y no septados. ¿Ok? Entonces eso hay que corregir en tu diapositiva. La charla está muy interesante. Lo que ha mencionado el doctor Minami son las insistencias. Por ahí había una pregunta, creo que era si en una conjuntivitis papilar gigante se puede usar corticoides o antihistamínicos vía oral. No sé qué piensa Ricardo. Sí, Doc, efectivamente, justamente ese es el tratamiento, ¿no? En caso de la conjuntivitis papilar gigante se tiene que utilizar corticoides por periodos cortos o incluso, como le digo, se puede utilizar pues incluso los inmunomoduladores en caso fuera pues muy severo, una reacción papilar. Pedrito.
Sí, hay que tener, ¿no? Cuando, como lo comentó, de frente no se llega a la papilar gigante, ¿no? Empieza con un cuadro alérgico, un cuadro en el cual el mismo paciente te dice, me pican mucho los ojos, entonces nosotros vertimos y ya vemos, empezamos a ver algunas papilas. En estos casos esto se puede dar, como lo dijo Ricardo, ¿no? Al tema de las sustancias que estamos utilizando para desinfectar los líquidos o los lentes de contacto. Puede ser alteración, el material del lente de contacto, puede ser los depósitos en los lentes de contacto. Entonces, todas esas cosas tenemos que ir viendo y ir cambiando, ¿no? Una vez que ya tenemos ya el papilar gigante, entonces las papilas gigantes, lo más indicado es retirar el lente de contacto, ¿no? Por un tiempo, para que eso vaya desinflamando aparte del tratamiento que le vamos a ofrecer. El doctor Chipana ha levantado la mano mientras le dan el audio. Hay que diferenciar algo. La conjuntivitis papilar gigante es un título de un tema, ¿ok? Es el título de un tema. Y bajo ese título del tema de conjuntivitis papilar gigante hay varias etiologías, ¿ok? Hay etiologías alérgicas, tópicas, por cuerpo extraño, y dentro del cuerpo extraño está el nylon, está los lentes de contacto y así sucesivamente. En este caso de lentes de contacto que se ha llegado a conjuntivitis papilar gigante es porque es terca esa persona y no entiende que no debe seguir usando el lente de contacto, ¿ok? Entonces, o lo agarran a golpes para hacerle entender que no debe usar el lente de contacto, o por más que le den corticoide y antihistamínicos, el problema va a persistir, claro, porque la injuria está persistiendo. ¿Ok? Entonces, en este caso de la conjuntivitis papilar por lente de contacto, lo fundamental es no usar lentes de contacto. Y de ahí, como has mencionado en tu charla, hay que esperar que baje a través de las semanas todo ese procedimiento o ya pasar a otros mayores. ¿Ok? Entonces eso es lo que hay que considerar. Otra cosita que ya está, Chipana. Doctor Chipana, ¿ya le dieron el audio? A ver. Está tu micrófono. Ya, ahora sí. No, solamente quizás quería aportar ahí que lo que menciona de orales, antihistamínicos orales, es muy común algunos indicar antihistamínicos orales en cuestiones alérgicas a nivel ocular. En realidad, los antihistamínicos orales nos van a ayudar mucho a lo que viene a ser problemas de alergia, rinitis, ¿no? O dermatitis, otro tipo de alergia. El problema de los oculares es que uno de los efectos secundarios de los antihistamínicos orales, como la loratadina, por ejemplo, es que resecan el ojo. Causan hay mayor prevalencia de ojo seco, ¿no? Resecan el ojo, menor producción de lágrimas, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos en cuenta que necesitamos una buena capa lagrimal para cualquier tipo de alergia, porque si sabemos que en las conjuntivitis alérgicas, en las alergias oculares, queremos disminuir la carga de alergenos, y en este caso, específicamente el lente de contacto, la lágrima nos va a servir como una especie de protección, y queremos que haya un buen film lagrimal. Entonces, y nosotros damos un antihistamínico oral, vamos a reducir este film lagrimal, por lo tanto, inadvertidamente vamos a, podemos, mejor dicho, empeorar este cuadro. Por eso es que en las alergias oculares está de primera línea recomendado lo que son antihistamínicos tópicos, más que los antihistamínicos orales. Muy bien, gracias, Joseph. Estamos así, o sea, para, en primer lugar, retirar el lente de contacto, eso es lo fundamental. La vía oral en estos casos no es conveniente porque estamos ante una respuesta del organismo a lo que ha mencionado el doctor Minami, que todo lente de contacto es un cuerpo extraño. ¿Ok? Entonces tenemos que retirar el cuerpo extraño. Otra cosa que también va a la par es que cuando un paciente ya comienza a tener complicaciones con el lente de contacto, una de sus características es que llega y le dice, doctor,
Yo veo bien con mi lente de contacto, me ayuda bastante, pero antes lo usaba un día, 2 días y no me pasaba nada, y ahora me lo pongo y a las 2 horas me está fastidiando. Cuando ya les dice así es porque ya tenemos problemas, ¿ok? Y y también está ya catalogado en la literatura síndrome de sobreuso de lentes de contacto blandos. Ya está así en la literatura, van a encontrar eso, síndrome de sobreuso de lentes de contacto blando, que es lo que más has mencionado, Ricardo. También algo que te escuché y si alguien te ha seguido bastante, comenzaste que los lentes se podían usar 2 días, 3 días si eran descartables. Ningún lente de contacto, ninguno, ni descartable ni no descartable, debe ser para dormir, ninguno, porque cuando más usan más tiempo en el día y duermen con los lentes de contacto, se exponen a eso, porque has hecho tu fisiopatología muy bonita, ¿ok? La presencia de lentes de contacto te baja la oxigenación y ese es uno de los problemas grandes. Después el toque en la periferia del lente de contacto te lleva a la vascularización. La hipoxia más el toque te dan más vascularización. ¿Ok? Entonces, ningún lente de contacto, sea cual sea su composición, sea descartable o no descartable, diario, semanal, ningún lente es para dormir con él. ¿Ok? Si no tiene con quién dormir, que busque una persona con quien dormir y que se saque los lentes de contacto. ¿Ok? ¿Listo? Sí, Doc, más que todo me refería a los lentes de contacto de uso prolongado, ¿no? Que en la teoría dicen pues que se puede utilizar al momento de dormir, en las noches, ¿no? Más que todo me refería a ese tipo de lentes, ¿no? De uso prolongado, pero de todas maneras los oftalmólogos, los estudios concuerdan que ningún tipo de lente se tiene que utilizar de manera continua, ¿no? Porque esto aumenta el riesgo de complicaciones. Sí, eso hablamos algún día también cuando han presentado los lentes de contacto, que el término de uso prolongado está mal utilizado. ¿Ok? Únicamente indica que son lentes que tienen más paso de oxígeno, tienen más DK. Entonces, el término está mal usado. Son lentes de contacto de mayor paso de oxígeno, pero no se debe usar el término de uso prolongado. ¿Ok? Ok, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Pedrito. A ver. No, se conversó también, ¿no? En el servicio tuvimos un caso de una paciente que utilizaba lentes esclerales de contacto y que hizo una cantamueva, ¿no? Probablemente cuando uno usa lentes esclerales tenemos que colocar cloruro de sodio o suero en el lente de contacto y eso levantarlo hacia el ojo. El tiempo y ese líquido no se recambia, ¿no? Entonces ahí aumenta la hipoxia, se está alterando, ¿cómo se llama? Se mantiene ese líquido que hemos colocado hace unas 10 horas atrás, entonces por eso aumenta los riesgos a alguna complicación, ¿no? Por eso no. Y los lentes de contactos esclerales se apoyan en la base, a nivel lumbar, ¿no? Entonces se queda como una cúpula y dentro de la cúpula es donde está el líquido, ¿no? Entonces por eso es peligroso también, ¿no? Obviamente, ¿no? Al tener un apoyo a nivel lumbar, va a alterar esa zona lumbar, entonces va a producir unas alteraciones también a nivel de los stem cells, ¿no? Me has hecho acordar que en la hora que han mencionado la limpieza, hay 2 tipos de sustancia para limpiar. Hay una que son de multiuso, se llama, y otras que son de limpieza de lentes de contacto. Entonces, lo más práctico es
el uso de los líquidos multiuso, porque uno puede lavarse las manos bien y usa esos líquidos para limpiar el lente y se lo pone al ojo de frente sin necesidad de enjuagar. Mientras que hay unos líquidos que son de limpieza únicamente, esos son una especie de detergente, de jabón, de champú, y no que se use jabón o champú, sino que es, por decir, es un tipo de detergente que es para sacar lo mejor posible los contaminantes que tiene un lente de contacto. Pero eso requiere enjuague, y ahí viene el problema, ¿qué usamos para enjuagar? Entonces, es conveniente, a veces yo le digo dónde vive, qué hace, así como se compran su botella de agua para tomar, pues se compran su botella de agua y con eso enjuagan, porque se ha encontrado que hasta en el agua hervida que se ha dejado a enfriar, después de 1 hora puede haber acantameba. O sea, de dónde apareció no se sabe. Entonces, para evitar cualquiera de esas cosas, usar los líquidos, los multiusos, y de repente semanal o quincenal usar un pack de limpieza separado con su enjuague de agua, pero agua que sea comprado, ¿no? No es necesario comprar suero, porque hay gente que compra su suero y con eso enjuagan su lente, pero compraron el suero de 1 litro y ese litro les dura 1 semana, 15 días, y eso ya no es así, porque el suero abierto es suero contaminado, o sea que tampoco es así. Mejor se compran cuando le toca hacer su higiene con limpieza, mejor se compran su agua embotellada y con eso terminan de enjuagar su lente de contacto. ¿Ok? En el hospital intentamos muchas cosas, hay veces cometemos con los lentes gas permeable, el enjuague con agua de caño, pero ya cada día tenemos que tener más cuidado con eso. Ya tenemos nuestra botella de agua también diaria, ¿no? Tenemos que comprar para hacer eso. ¿Ok? ¿Listo? Yo tengo una duda con respecto a esos agentes. O sea, en cuanto a las soluciones polivalentes, se dice que es recomendable utilizarlos, ¿no? Sin embargo, pues hay estudios que dicen que esos también pueden aumentar el riesgo de infección por pseudomonas. Claro, por eso que algunos traen EDTA. Algunos traen EDTA, que es que ayuda para ver acantameba, para ver todas esas cosas. Por eso lean en cuál es la composición de sus líquidos de limpieza, y algunos que tienen EDTA, esos favorecen bastante a la protección de todo, ¿no? Y también para que caiga los depósitos que tienen los lentes. ¿Ok? Entonces, pero lo fundamental es que si tú estás con tu mano sucia y manipulas el lente con tu mano sucia, le eches la mejor solución, va a estar contaminada porque tu mano está contaminada. Entonces tenemos que, lo que has mencionado y lo que ha insistido el doctor Minami, que es la higiene. Todas las complicaciones en el lente de contacto están en el sobreuso y en la mala higiene. ¿Okay? El estuche también, cuando le entreguen el estuche, díganle, mire, este estuche está blanquito, ese color tiene que permanecer. No quiero que me lo traiga de colores marrón, verde, anaranjado, porque eso significa que ni siquiera tienen el cuidado de limpiar su lente, sus depósitos, ¿no? Donde guardan sus lentes de contacto y ahí se contaminan, pues, ¿no? O si no, también mencionó el doctor Minami que hay que estar botando. Unos tienen ese líquido y lo tienen ahí, ¿ok? Compañero de juego me dice, Lucho, ponme lente de contacto, y a la hora que abro su estuche, ya lo único que falta es encontrar pececitos ahí en su estuche, porque tiene puntos negros, todo, entonces tengo que estar insistiéndole en esas cosas, ¿no? Todo eso es hablar, hablar, hablar y enseñar. Ustedes han hablado de educar, ¿ya? Si por error el lente cae al piso, sería mejor. Si es un lente blando, mejor lo elimina. Estás preguntando si se cae el lente de contacto al piso. Si es lente blando, es más difícil que lo limpien, pero saber también dónde cayó.
Pero los gas permeables, ningún problema. A veces llegan pacientes con gas permeable y me dice, doctor, no veo bien, lo miro y ya está todo cochino. Y lo que hago, espérate un ratito, me voy, agarro un poco de detergente, ¿no? Cualquiera, Bolívar, Sapolio, Ñapancha, Ace, Ariel, lo que ustedes quieran, disuelven un poquito en su mano, ¿no? Lo disuelven y ahí ponen el lente de contacto gas permeable y lo lavan ahí, le sacan todos los mugres que tiene, ¿no? Y lo enjuagan bien y hacen un lavado ya con los líquidos que tiene y se lo pone, doctor, qué maravilla que ha hecho con el lente, detergente, pero con el blando no se sabe qué se quedó pegado ahí, pues, ¿no? Ese es el problema. Pero duro se puede lavar, blando más difícil. Sí, y lo bueno de eso del detergente, Luchito, es como que cuando lo haces también estás puliéndolo, ¿no? Al lente. Así es. Y se gana claridad. Ok. ¿Algo más? Bueno, nos esperamos pues en Córnea también para hacer las cosas prácticas, para enseñarles. Nosotros con mucho gusto, los que más trabajamos en lentes de contacto, la doctora Gladys Delgado, el doctor Minami, yo, de vez en cuando tenemos ahí una golondrina que aparece a ayudarnos, pero en sí son los que más hacemos, pero todos estamos en capacidad de hacerlos ahí en Córnea. Esperamos abrir más campos con la venia del jefe del departamento que nos permita tener más oportunidades de hacer más cosas también. ¿Ok? ¿Listo? Y también otra vez agradecerles tremendamente, Guillermo Ricardo Corazón de León, ¿no? Pepito Minami, como siempre, hermano, es un gusto que participes siempre, siempre. Joseph, siempre presente también. Ok, y gracias a todos en nombre del doctor César Mendiola, jefe del departamento, y todos los amigos de Córnea, que siempre los esperamos, les agradecemos por haber estado. ¿Listo? Nos Muchas vemos. gracias. Gracias. Chao, gracias. 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 Muchas gracias. Chao, Jorge. Gracias. Minami. Gracias, Pedro Muro. Guillermo. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, Pedrito, gracias. Chao, Luchito, nos vemos el lunes. Gracias. Chao. Pedro. Ya. Nos vemos el lunes para la vacuna. Sí. El lunes van a estar así. Sí, sí, sí. Ojalá que no cambie mi caminar nomás. Okay. Ya estaba cambiando. El pingüino estaba un poquito más movido. Se estaba levantando la cola el pingüino. Ya nos vemos. Gracias. Chao, chao, gracias.